Bueno, muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Un gusto conocer muchos de ustedes en persona, porque, bueno, tengo esta experiencia rara, ¿no? En estas conferencias acá, porque la gente me dice, profe, ¿cómo estás? Y yo, bien, bien, porque muchos me conocen por la materia, pero es un video, ¿no? No estoy viendo a los alumnos. Entonces, perdón, pero no, no es una ida y vuelta todavía. Pero por eso las conferencias son buenas, para conocer en persona y pasar este tiempo juntos. Vamos a orar y poner este tiempo en las manos de Dios. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias por este día, Señor, por todo lo que hemos aprendido, las cosas que estamos reflexionando, Señor, en tu palabra. Te adoramos, Señor. Te alabamos. Reconocemos tu santidad. Reconocemos que tú eres otro, distinto. Y Señor, ayúdanos ahora a reflexionar y pensar en cómo esto debe influir en cómo vivimos como tus hijos, Señor. Y oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo? Ahí. Hey, bien. Mi hijo ha ayudado con el PowerPoint, entonces doy gracias a Jacob. La santidad y la ética. Bueno, ya hemos hablado bastante de la santidad, definiciones de la santidad desde esta mañana, pensando en la santidad de Dios, el hecho que Dios es otro. Dios es distinto. No es que es un poco más sabio, o más justo, o más amoroso. No, Él está en otra categoría. Él es otro, distinto, que también tiene que ver con su pureza, con Él, que Él es puro en sí mismo. Entonces, como hablamos hoy también, la santidad de Dios como el atributo de los atributos, como define en algún sentido cómo es Dios. ¿Y la ética? ¿Qué tiene que ver? Bueno, otra palabra técnica quizás están pensando. ¿Qué es la ética? ¿Por qué queremos otra palabra técnica? La ética, bueno, podemos definir algo así. La ética es la reflexión sistemática y crítica sobre la práctica moral cotidiana. Su propósito es discernir las normas que nos permiten definir y justificar lo que consideramos como moralmente bueno. Está perfecto como definición. Pero básicamente la ética es el por qué. ¿Por qué actuamos como actuamos? ¿Por qué tomamos las decisiones que tomamos? El por qué. A veces lo hacen de distinción entre la moral, es lo que hacemos, y la ética es la reflexión acerca de lo que hacemos. Pero muchas veces usamos las dos palabras, moral, ética, como intercambiables, ¿no? Entonces, otro autor, Andrew Cameron, dice, ética y moralidad describen y analizan nuestros pensamientos y sentimientos acerca de actos y condiciones buenos y malos. Entonces, tiene que ver con todo lo que hacemos en la vida, en las decisiones que tomamos. Muchas veces con la ética pensamos en los grandes temas, ¿no? Con los grandes temas de la ética, ¿cuáles son? La eutanasia, el aborto, la reproducción asistida, cosas así, ¿no? Muy fuertes en nuestra sociedad. O la guerra, o el medio ambiente, un montón de cosas. Pero en realidad también tiene que ver con las cosas pequeñas que hacemos todos los días. Cómo hablo con mi esposa, cómo manejo mi auto, cómo soy honesto en el trabajo o no. Todo esto también tiene que ver con la ética. Entonces, por un lado hay definiciones sobre qué es la ética, pero en realidad tiene que ver con esto, las decisiones, nuestro comportamiento como seres humanos y las razones, las motivaciones, el por qué. Y, por supuesto, en el mundo, en nuestra sociedad, hay un montón de éticas, ¿no? Un montón de razones, muchos porqués sobre por qué actuamos así. Leí recién esto acerca de un experto en los sistemas legales en Europa. Alguien le preguntó una vez, bueno, ¿cuáles son las diferencias entre los sistemas en Europa? Y él respondió esto, es sencillo. En Alemania,
todo es prohibido, salvo lo que es permitido. En Francia, todo es permitido, salvo lo que es prohibido. En Rusia, todo es prohibido, incluso lo que es permitido. Y en Italia, todo es permitido, incluso lo que es prohibido. En Argentina, yo diría algo así, ¿no? Todo es permitido, especialmente si estás manejando un colectivo o taxi. Encontramos un montón de éticas, maneras de pensar, incluso entre distintas culturas, distintos lugares. Vamos a escuchar en la vida cotidiana nuestros compañeros, nosotros mismos, usando distintos razonamientos, ¿no? Razones por qué actúo como actúo. Vamos a ver algunos. Cada uno de estos tiene como nombre técnico, pero este no es lo importante. Vamos a ver algunos y lo que ustedes tienen que hacer, porque yo sé a la tarde, quiero mantenerlos despiertos. Entonces, con cada uno voy a mostrar algunos comentarios que son cosas que quizás podemos escuchar, y con la persona al lado tiene que pensar rápidamente en 30 segundos, no para compartir con el grupo, pero solamente entre ustedes, en 30 segundos pensar en una situación que quizás podrían escuchar algo así. Bueno, empezamos. Deberes, técnicamente deontología. Lo que debo hacer, por ejemplo, cumplí con mi deber, hice lo que cualquier persona haría en esa situación. O hago lo que la ley requiere, no puedes esperar más que eso. O solo sigue los mandamientos de Dios, es todo lo que necesitas. 30 segundos tienen para charlar con la persona al lado. ¿Dónde escucharías uno de estos comentarios? Bueno, ya está. Valores o ética de virtud. Por ejemplo, esta organización valora la innovación, la lealtad y la excelencia. No te lastimaré porque no hago eso. Soy una persona amable y gentil. Para mí la honestidad es el valor supremo. Siempre busco actuar conforme a ella. Bueno, otros 30 segundos. ¿Dónde van a escuchar estas frases? ¿En qué situación? Bueno, ya está. Resultados, consecuencialismo, y tiene varios otros nombres también. No importa cómo lleguemos allí, siempre que obtengamos el resultado correcto. Solo haz lo que te haga feliz. O tenemos que encontrar una política que beneficie a tantas personas como podamos. Bueno, 30 segundos tiene.
Muy bien, ya está. Cuarto, derechos. Respetar los derechos de los demás y todo lo demás fluirá. Como paciente, tengo el derecho a la información adecuada para tomar una decisión informada. Tengo el derecho de hacer lo que quiera con mi cuerpo. 30 segundos. Bueno, muy bien. Yo me imagino que no era tan difícil de pensar en situaciones para cada uno de estos. Quizás algunos más difíciles que otros, pero son las cosas que escuchamos todos los días. Estamos rodeados por ética. Es decir, la gente no solamente actúa de una forma, pero también justifican sus acciones de una forma u otra. Y nosotros también quizás hemos usado algunas de esas frases, o quizás no, pero por seguro hemos escuchado varios temas. En nuestra sociedad tenemos varias maneras de justificar, de razonar nuestras acciones. Y obviamente yo puse, bueno, podemos pensar en esto. Es una manera muy simple, ¿no? Es simplificando mucho para decir que en general en la sociedad hay 4 maneras de pensar en la ética. Bueno, con esto estoy simplificando, pero estoy siguiendo este libro, entonces no estoy solo con eso, pero con este libro que todavía no está en castellano, si la gente de Poema están escuchando, este debe ser traducido, tenemos una traductora acá. Es muy bueno este libro, se llama A Joined Up Life, una vida coherente, con los puntos conectados. Pero es muy bueno, tiene una profundidad increíble, pero que no se nota. Es decir, que su presentación es muy sencilla. Pero cuando uno va leyendo las cosas se da cuenta que no, el autor tiene una profundidad sobre los temas de ética increíble. Bueno, en general en nuestra sociedad podemos dividir o pensar en 4. Cada uno de estos tiene muchas ramas y muchas cosas, ¿no? Pero valores, derechos, deberes y resultados. Esto es como pensamos, o como sociedad muchas veces estamos pensando, o mezclando las 4 cosas, ¿no? Pero podemos pensar, ¿qué pasa si nos enfocamos en una de estas cosas? Pero no es tan difícil de ver los problemas con esto, ¿no? Si pensamos solamente en los resultados, ¿qué pasa? El fin justifica los medios. Terminamos con una Alemania nazi, donde en el nombre de averiguar acerca de cómo tratar ciertas cosas, bueno, hacemos lo que queremos, pero no solamente en Alemania de nazismo, ¿no? En muchas cosas médicos en el pasado han hecho esto. Bueno, un buen fin, pero bueno, experimentamos sobre personas que ni saben que están siendo foco de un experimento. Valores, pero ¿cuáles? ¿Quién decide? Tolerancia, compasión, amor, justicia. ¿Cuál de los valores? Y cuando hay choque de valores, deberes, limitación de deberes. Pues ustedes saben cómo es. Quizás los que en distintas profesiones hay como deontología de la profesión, ¿no? El código de ética profesional. Pero es muy limitado, ¿no? Es a la letra, bueno, pero no dice cómo actuar bien necesariamente, simplemente le limita lo que no se puede hacer. Y derechos, bueno, entramos en otro punto. ¿Cuáles? ¿Derecho de qué? ¿Y quién decide? ¿Aparecieron del cielo los derechos humanos en 1948? Cuando firmamos un contrato, ¿es donde venían los derechos humanos? ¿Quién decide? Y podemos verlo. En la sociedad tenemos un problema, un lío. ¿Por qué? Si pensamos, tomando un ejemplo, la eutanasia. Bueno, este es la cosa para representar la eutanasia. Si pensamos en esto,
yo no voy a entrar en todos los debates, pero simplemente menciono valores. La vida es un valor sagrado. El valor más importante para mí es la compasión. Derechos. Una persona tiene derecho de recibir todos los tratamientos posibles para prolongar la vida. Es mi derecho decidir cuándo terminar mi vida. Resultados. La eutanasia alivia el dolor y el sufrimiento. Un resultado de permitir la eutanasia es usar mejor los recursos limitados. Deberes. Es el deber de un médico no dañar a nadie. El deber de un médico es aliviar el sufrimiento. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace la sociedad con esto? Es un lío, ¿no? Es un lío. ¿Cómo definimos? ¿Cómo vamos a decidir? ¿Cómo vamos a ver? Bueno, esta es la sociedad en que vivimos, por eso tenemos los debates que tenemos, porque no hay acuerdo sobre estas cosas. Hemos estado discutiendo estas cosas por miles de años. Y si no hay una base firme, ¿qué hacemos? Bueno, pero como cristianos sabemos que la ética tiene que ver con Dios y la Biblia tiene algo para decirnos. Pero ¿cuál de estos? Vamos a hacer, estamos preparándonos para las elecciones en 2 semanas, entonces tiene que elegir uno. Si vos tendréis que elegir uno de estos, que sería lo más cristiano, lo más bíblico. No voy a decir que es lo bíblico, pero lo más bíblico. ¿A cuál votarías? Bueno, tiene que votar, ¿ok? No hay abstenciones de votos, no se puede votar en blanco, tiene que levantar la mano. Valores. ¿Quién piensa es más cristiano? Bien, un buen número. ¿Quién piensa más en derechos? ¿Quién piensa en deberes? ¿Algunos? Bien. ¿Y quién piensa en resultados? Algunos. Muy bien. Bueno, interesante. ¿Qué ética o éticas encontramos en la Biblia? Bueno, vamos a dejar esto por un lado porque no quiero que todo lo que hemos visto hasta ahora va formando cómo leemos la Biblia, pero cuando llegamos a la Biblia, ¿qué nos dice Dios acerca de cómo vivir? ¿Y de qué manera? Porque la cosa es interesante, ¿no? Que Dios, en su misericordia, no solamente nos explica qué hacer, pero muchas veces también por qué. No tiene que hacer esto. Dios simplemente, por ser Dios, puede mandar. Ustedes tienen que hacer esto, sin explicar, porque es Dios y debemos obedecer. Pero en su misericordia, Dios muchas veces, quizás no en todas las cosas, pero en muchas cosas, en casi en todo, nos explica el por qué. Y el por qué es re importante, ¿no? La ética es importante. Si yo quiero ayudar a mi grupo de adolescentes a pensar en la sexualidad sana, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo darles una lista de cosas que no deben hacer. Y eso, ya está. No deben hacer. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles serían los resultados? Sí, quizás por un tiempo van a hacerlo. Quizás algunos van a cumplir porque son así. Pero para muchos no van a poder, si no entienden, no van a cumplir con estas cosas. Quizás por un tiempo, pero si no entienden las razones, no entienden el por qué, no entienden cómo pueden hacerlo, no va a ser posible. Entonces tenemos que pensar en la ética. Porque estamos pensando en el por qué, que Dios en su gracia nos ha dado en su palabra. Bueno, empezamos con el carácter de Dios. Y seguro que uno de ustedes ahora puede citar para nosotros Levítico 19:2. Ese es como el versículo que va apareciendo en cada charla, ¿no? El Señor le ordenó a Moisés que hablara con toda la asamblea de los israelitas y les dijera: sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Entonces, el primer aspecto para pensar en la Biblia y pensar en la ética viene de quién es Dios, el carácter de Dios. Es el primer aspecto que vamos a ver. El carácter de Dios influye en cómo debemos vivir nosotros. Sean santos porque yo soy santo. Pero podemos pensar en otros ejemplos, ¿no? Dios dice: yo no muestro favoritismo, entonces ustedes
Tampoco, no deben mostrar favoritismo contra las viudas, los huérfanos, los extranjeros, mi versículo favorito. Dios es amor, entonces debemos amarnos unos a los otros. Dios es justo, entonces viene, el primer aspecto viene del carácter de Dios. Dios es así, entonces debe influir, debemos reflejar este carácter de Dios en cómo vivimos. Dios mismo pide eso. Pero es más que eso. Porque la Biblia habla que no solamente que el carácter de Dios está algo para imitar, en algún sentido no podemos imitar a Dios en todo, ¿no? Pero la bondad de Dios, el carácter de Dios también es parte de la creación misma. Él ha puesto su carácter, su sabiduría, su forma de ser en la creación en algún sentido. Entonces, el otro aspecto importante de la ética, lo que encontramos en la Biblia, es la creación y el orden de la creación. Bueno, Proverbios 6, que no vamos a leer ahora, pero habla de toda la creación fue hecho con la sabiduría de Dios. Génesis 1 a 3. Bueno, en Génesis 1 leemos esto. Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los reptiles, según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y dijo, hagamos el ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométenla, dominen los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. El Dios hace las cosas con un orden, y Dios es quien define el propósito de las cosas. La palabra en griego es telos. El telos. Es Dios quien define cuál es el telos de las cosas. Cada cosa, cada especie tiene su telos, tiene su fin, su propósito. Y es Dios que define el propósito. Usan la palabra en ética teleológico, no teológico, teleológico, porque tiene que ver con el telos. Por ejemplo, Manuel mencionó hoy, el propósito del sábado en Génesis 2 tiene que ver con consagrar este día para el Señor. Entonces Dios define el telos del sábado, define el telos de la semana. Y lo que es muy importante acá tiene que ver con el ser humano. Dios define el telos del ser humano. Tiene que ver con ser la imagen de Dios en el mundo. Bueno, es un gran tema de la imagen de Dios. Ahí en el taller de Mati estuvimos escuchando un poco acerca de los puritanos, con este tema de la imagen de Dios. A veces pensamos, ¿cuál es la imagen de Dios? Y muchos han escrito esto y muchos han pensado en esto. Es el hecho que los seres humanos somos racionales. Es el hecho que podemos comunicar. Es el hecho que podamos decidir. Es el hecho que podamos amar, o en la parte moral. Al fin y al cabo, ¿cuál es lo que nos define como la imagen de Dios? En el pasaje, ¿cuál es lo que define a nosotros como imagen de Dios? Dominar. Esto tiene que ver con cuál es el propósito. Pero lo que nos define como imagen de Dios es la palabra de Dios. Dios nos dice que somos. No dice que porque somos racionales somos la imagen de Dios. O porque podemos comunicar somos la imagen de Dios. O porque podemos decidir somos la imagen de Dios. No, somos la imagen de Dios porque Dios nos dijo. Y tiene que ver con dominar y relacionarse. Ser la imagen de Dios tiene que ver con ser la imagen de Dios. Es decir, tener relación con Dios y tener relación con la creación. Es una moneda con doble cara. Es decir, relacionarse con Dios y relacionarse con la creación y también relacionarse con el otro. Esta es la idea de ser la imagen de Dios. Y por supuesto, Dios en su misericordia nos da las capacidades para hacer esto. Racionalidad, comunicación,
voluntad, estas cosas. Pero estas no son las cosas que nos definen como la imagen de Dios. Porque eso es re importante. Bueno, eso quizás no tenemos tiempo, pero bueno, vamos para eso. Pero es re importante porque es muy importante para la ética y para todas las decisiones que vamos tomando. Porque saben que hay muchos chimpancés que son más racionales que un bebé de 6 meses. Tiene más capacidad de lenguaje de un bebé de 6 meses. Incluso han hecho un estudio sobre un chimpancé que tiene un vocabulario de 1000 palabras a través de lengua de señas. ¿Y un bebé de 2 meses? No. Pero ¿cuál es la diferencia? Entonces no es su racionalidad, no es su capacidad de comunicar. Es el hecho que Dios dijo que esta persona es la imagen de Dios. Para ser la imagen de Dios en el mundo, para relacionarse con Dios y para relacionarse con la creación y con el otro. Esta es la clave. Somos representantes de Dios. Y bueno, el hecho que hay orden en la creación también explica lo que la Biblia habla. Por ejemplo, en el libro de Proverbios, que hay un orden en la creación. Entonces, cuando actuamos de cierta forma, hay consecuencias. Es muy, bueno, no sé si es gracioso, pero ¿cuál es la razón en Proverbios para no cometer adulterio? Una de las razones. Venganza, porque el esposo podría llegar justo y matarte. Uy, no suena como una razón muy espiritual, ¿no? Pero no debes cometer... No, porque el libro de Proverbios habla de esto, porque la creación tiene un orden y cuando actuamos de cierta forma hay consecuencias. Y, por supuesto, cuando actuamos mal hay otras consecuencias. Hay un orden en la creación, hay una forma de actuar. Pero también la ética cristiana, en la Biblia vemos la influencia, obviamente, de la caída. Porque nosotros, ¿qué hacemos? Rechazamos el telos de Dios, el propósito definido por Dios, y decidimos que nosotros sabemos mejor, y nosotros vamos a decidir qué es el bueno y el malo. Entonces, este fue justo el pecado principal, la esencia del pecado. ¿Era desobediencia? Sí. ¿Era falta de fe? Sí. ¿Era orgullo? Sí. Pero en su esencia, el pecado, primer pecado, tenía que ver con esto. De querer ser el que decide el bien y el mal. Es decir, rechazar el telos de Dios, definido por Dios, el telos que Él decide, que somos su imagen en el mundo, y decidir que nosotros queremos ser Dios y queremos ser quien define el bien y el mal. Y entra, por supuesto, un montón de otras cosas, consecuencias, los deseos engañosos. En nuestras mentes, hablamos también en el taller cromático con los puritanos, en la mente, en los afectos, en la voluntad, el pecado influye en todo. Entonces, por ejemplo, porque Andrew Cameron quería decir que en la ética tenemos que pensar también no solamente en la razón, las razones, pero también los sentimientos. Porque muchas veces, ¿cuál es la razón por qué actuamos de una forma u otra forma? Porque siento, porque lo hago, es mi deseo, es mis deseos torcidos, por eso hago. Bueno, pocas veces me siento y razono, sí, voy a actuar así o voy a actuar así. A veces sí, a veces pensamos en una decisión así, ¿no? Evaluando. Muchas veces, ¿cómo actuamos? Más como bestias, ¿no? Cuando estoy manejando en el auto, en general no paro a un lado, voy a pensar en cómo acercarme a esta rotonda. No. Hago lo que hago, me fluye, digamos, y depende del día, y depende de lo que pasó antes, y depende de lo que comí antes, y depende si había peleado con Julia antes, y un montón de otras cosas, porque muchas veces actuamos según nuestros sentimientos, según nuestros deseos, pero estos deseos torcidos ya después de la caída. Y en la creación misma también no vemos este orden de la creación, por eso la ética también es difícil. Hablamos antes de Proverbios, pero el otro libro que da como una
contraposición es el libro de Eclesiastés, porque muchas veces las cosas no funcionan así. Muchas veces los justos mueren joven. Los injustos siguen adelante, llegan a lugares de poder. En Eclesiastés, el autor mira al mundo y dice, ¡qué frustración hay! Porque el orden de la creación ya no está como debe estar. Entonces, para nosotros en la ética no podemos simplemente ver cómo son las cosas, observación, y después decidir el telos de las cosas, decidir el propósito. ¿Qué necesitamos? Una palabra de Dios para definir el telos, porque ya la creación misma está frustrada. Este es el problema, un tangente, pero un problema con la ley natural, que muchas veces la ética de la Iglesia Católica, porque no han pensado suficientemente sobre el problema de la mente y el problema de la creación. No puedo simplemente ver las cosas y ver y observar y pensar, este es el telos, entonces, este es el propósito, y actúo así. No, porque nosotros no pensamos bien. Y la misma creación no muestra el orden que debe mostrar. Sigo. Llegamos al final, no al final, pero por fin a los mandamientos. Los mandamientos. Pero esto es importante aclarar. Perdón, porque me doy cuenta que estoy hablando muy rápido. Yo necesito una pausa, quizás ustedes también. El tema es que para muchos, especialmente como en la historia de evangélicos, hemos pensado que la ética consiste simplemente en mandamientos. Entonces, busco los mandamientos, busco las cosas, pero ¿saben qué? ¿Qué porcentaje de la Biblia son mandamientos? ¿Alguien quiere tirar un número? 5, puede ser. Pero no más que 20, ¿no? No más de 20% son mandamientos. Pero tiene su lugar. Pero no son arbitrarios. Los mandamientos tienen que ver con las otras dos cosas. Tienen que ver con el carácter de Dios y tienen que ver con el orden de la creación. Por ejemplo, pensamos en no cometas adulterio. ¿Qué es la base de esto? Bueno, es un mandamiento sencillo. Bueno, puede obedecer esto, pero Dios también muestra la razón para esto y la conexión con su carácter. Por ejemplo, se conecta con el carácter de Dios en su fidelidad. Dios es un Dios que cumple sus promesas. También con la orden de la creación. El diseño del matrimonio, desde Génesis 2, es que dos personas se funden y se unen y se forman una sola carne. De la unión, la unidad. Y el adulterio no tiene que ver con esto. Es contra el telos del matrimonio. Entonces, los mandamientos tienen esta razón, tienen una base. Pero a veces simplemente tenemos en la Biblia los mandamientos, pero está bien. Porque necesitamos también los mandamientos para explicarnos cómo vivir. Levítico 19, este pasaje que hemos visto varias veces hoy, y no tenemos tiempo para leer en detalle, pero hay muchos mandamientos. Después de esta frase al principio, sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo, tenemos un capítulo que es muy interesante y sorprendente, porque las cosas que entran en esta santidad es interesante, ¿no? Bueno, vemos, respeten todos ustedes a su madre y a su padre. ¿Quién ha pensado en esto como santidad? Después tiene que ver con los ídolos, de la cosecha. Cuando llega el tiempo de la cosecha, no cieguen hasta el último rincón de sus campos, ni recogen todas las espigas que allí quedan. No rebusquen hasta el último racimo de sus viñas, ni recojan las uvas que se hayan caído. Déjenlas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor su Dios. Santidad, sí, es parte de cómo vivir como pueblo de Dios, etcétera, etcétera. No roben, no mienten, no engañen a su prójimo y termina, ama a tu prójimo como tú mismo. En algún sentido, esta frase resume, ¿no? Estos mandamientos que tienen que ver con nuestra relación. Jesús mismo dice, se puede resumir la ley en amar a Dios con todo y amar al prójimo. En algún sentido, estos son los dos mandamientos que necesitamos, no más.
Pero Dios en su misericordia explica un poco más, porque no es tan fácil de saber cómo aplicar el amor a Dios y el amor al prójimo en todas las situaciones. Entonces tenemos los mandamientos que no son arbitrarios, no son caprichosos, son parte de la buena voluntad de Dios, que refleja su carácter y también refleja el orden de la creación. ¿Qué más? El cuarto aspecto que vemos es la nueva creación. ¿A dónde vamos? En la Biblia, a dónde vamos también influye en cómo vivimos en el presente. En 2 Pedro, leemos esto. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habita la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. El futuro no es solamente lo que estamos esperando. El futuro ya va moldeando cómo vivimos. Ya vivimos anticipando este futuro. Y si este futuro es un futuro de justicia, de paz, bueno, vamos preparándonos, practicando esta hora. No es que vamos construyendo este futuro. Que a veces los cristianos se equivocan pensando que nosotros estamos construyendo el reino de Dios o la nueva creación. No. Pero lo que estamos esperando influye, moldea cómo vivimos en el presente, porque vamos anticipando este futuro. Cuatro aspectos, o quizás 5, con la caída. Que la Biblia habla sobre la ética. Pero dejé un hueco en el medio. A propósito. Y en realidad es lo que hace este autor. Porque no son 4 aspectos sueltos, que están por ahí. Están conectados con el carácter de Dios, el orden de la creación, los mandamientos, la nueva creación. Podemos ver las conexiones, pero hay algo que los conecta aún más. Esta es la clave para la ética evangélica, para la ética cristiana. Esta es la clave para esta ética de santidad viviendo en un mundo que no tiene o está confundido con la ética. Una comunidad en Jesucristo. Y con esto lo vemos, por ejemplo, un pasaje como Colosenses 1. Un pasaje clave, ¿no? Este himno a Cristo. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto los que están en la tierra como los que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Él es la imagen de Dios. Él en 19, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Él, Jesús, es quien nos muestra perfectamente el carácter de Dios. Él nos muestra a Dios, porque Él es Dios. Y no solamente en su vida, pero también en su muerte y su resurrección, especialmente en su muerte y su resurrección. En el Evangelio es la revelación perfecta, como hemos hablado hoy, de la justicia de Dios y el amor de Dios, la misericordia de Dios. Es la revelación de la santidad de Dios y su compasión. En el Evangelio mismo vemos esta revelación del carácter de Dios. Pero también vemos que todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Es Jesús
quien creó todo, a través de Él. Entonces, Él entiende cómo es el orden, el telos de la creación. Él entiende perfectamente cuál es el propósito del matrimonio. ¿Cuál es el propósito del sábado? Por eso puede decirle a la gente, ustedes no entienden porque el sábado no fue hecho para el hombre. No, otra vez. El hombre no fue hecho para el sábado fue hecho para... Jesús puede definir el sábado porque Él es Dios y Él estuvo ahí cuando fue creado. Él muestra, Él entiende perfectamente el telos, los propósitos de las cosas. Vamos. Pero también Jesús cumple los mandamientos de Dios. Y cuando decimos que Él cumple los mandamientos, es que Él cumplió los mandamientos. Sí, pero es más que eso. Él trajo a su plenitud los mandamientos. Cuando leemos Mateo 5, 17, 20, vemos esto. Jesús dice, no había venido para abolir la ley, pero para cumplirla. Pero no solamente cumplirla en Él, Él va a hacer todas las cosas que dice la ley, pero traer a su plenitud la ley, porque eso es lo que vemos en el resto de Mateo 5, que Jesús trae a su plenitud la ley. Pero es más, Jesús también hace posible esta nueva creación. Eso es lo que habla Colosenses. Él, a través de la cruz, ha reconciliado con Dios todas las cosas en la tierra, las cosas en el cielo, esperando un nuevo cielo, una nueva creación, perdón. Esto es lo que vemos en los pasajes en Colosenses alrededor. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. En otro tiempo ustedes por su actitud y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos, pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables y irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal que se mantengan firmes en la fe, etc. Cristo es quien da coherencia a todas las cosas. Refleja perfectamente el carácter de Dios. Él es por quien y para quien todas las cosas fueron creadas. Él es quien resuelve el problema de la caída, del pecado, reconciliando un pueblo con Dios, una nueva comunidad en Jesucristo, para que tengan un futuro y una nueva creación, que son un pueblo santo, justificado, esperando la nueva creación. Es Él que cumple los mandamientos, pero no solamente cumple, pero trae a su plenitud los mandamientos y resume en cómo vivir como un pueblo de Dios, amando a Dios, amando al prójimo. Entonces, la esencia de la ética cristiana, la ética evangélica, tiene que ver con esto, una comunidad en Cristo. Y por supuesto hay mucho que podemos decir acerca de esta comunidad. Pero no, está bien, no vamos a decir todo. Quizás hay poco, no sé. Esta comunidad, ¿qué marcas tiene? Esta comunidad que está en Cristo, reconciliado con Dios, esperando esta nueva creación, perdonado, reconciliado, ¿qué tiene? Bueno, tiene la mente de Cristo. Porque ya por su Espíritu, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, ya podemos ver las cosas como son. Ya podemos ver el telos de las cosas. Es una comunidad que tiene la obediencia de Cristo y a Cristo. Es decir, obedecemos a Dios, al Padre, en la misma manera que Jesús, pero también obedecemos a Cristo, quien es el cumplimiento de la ley, es la plenitud de la ley. Entonces nosotros ahora no conformamos en algún sentido a la ley del Antiguo Testamento. Conformamos, nos moldeamos a Jesucristo mismo, quien es la plenitud. Por eso nuestra justicia puede ser mayor que los fariseos. ¿Cómo puede ser que nuestra justicia sea mayor de los fariseos? Es simplemente porque estamos conformándonos a Jesucristo, quien es la plenitud de la ley.
Es una comunidad que tiene el carácter de Cristo. El carácter, como hemos dicho, ¿no? Que es el carácter de Cristo que mostró en su vida, pero también que se reveló en el Evangelio mismo. Justicia, misericordia en su revelación perfecta. Es una comunidad que tiene la forma de la cruz de Cristo. Es una comunidad donde hay perdón de pecados. Es una comunidad donde hay reconciliación con Dios y con el otro. Es una comunidad donde hay sacrificio, donde hay amor buscando el bien del otro. Es una comunidad con la forma de Cristo. Y esto, podemos decir, es bastante distinto a la ética del mundo. Es un gran desafío. Pero esto... perdón. Que no vamos a entrar ahora trabajando los temas de ética. Un ejemplo que no tenemos tiempo para ver, pero este es nuestro gran desafío. Tener una ética coherente, pero en realidad para cristianos quizás mejor no pensar en tener una ética o varias éticas, es tener Cristo. Si tenemos Cristo, tenemos todo lo que necesitamos. Pero igual, al mismo tiempo, un gran desafío, porque tener Cristo involucra todo esto. No es simplemente sacar un versículo. Mi ética sobre el aborto tiene que ver con este versículo de la Biblia. O mi ética de la eutanasia tiene que ver con este versículo que voy sacando. No, mi ética, la manera en que yo pienso en cómo vivir, en cómo tomar las decisiones que tomo, tiene que ver con el hecho que yo soy una persona, parte de la comunidad, el nuevo pueblo, la nueva humanidad en Cristo. Y que tiene que relacionar con estas cosas, con el carácter de Dios, con el orden de la creación, con los mandamientos y la nueva creación. Y vivo esa realidad, que es mucho más fácil, por un lado, porque mi ética ahora es Cristo. Pero también más desafiante. Pero también la otra cosa de esta comunidad es una comunidad en Cristo y en su Espíritu. Y Dios nos ayuda para vivir y tomar las decisiones que Él nos pide. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por Jesús. Gracias que Él nos muestra perfectamente tu carácter, Señor. En su vida y también en su muerte y su resurrección. Gracias, Señor, que podemos ser parte de este nuevo pueblo, esta nueva comunidad en Cristo. Y podemos entender las cosas, entender el telos de la creación, podemos entender el porqué de las cosas. Gracias que en Jesús tenemos también perdón, reconciliación. Ayúdanos, Señor, de vivir en estos tiempos, esperando, anticipando la nueva creación que viene, que Cristo ya logró con su muerte, su resurrección, aunque todavía estamos esperando. Ayúdanos, Señor, que realmente esta comunidad en Cristo, esta comunidad formada en Cristo, esta comunidad con Cristo como cabeza, realmente sea la manera en que nosotros vamos viviendo y vamos pensando en las decisiones de cada día. En las grandes decisiones, Señor, que nos enfrentamos ahí en la sociedad, pero también en las decisiones de cada día, Señor. En las cosas pequeñas todos los días. Ayúdanos, Señor. Y gracias por la obra de tu Espíritu en nuestras vidas para poder vivir esta santidad. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.